¿Llegaste? Chao. Para entretenernos mientras. Bueno. A ver, Giovanni, otra vez. Buenas. Buenas tardes. Hola Ana, ¿cómo te va? Hola. Hola. Estamos. ¿Cómo les va? Bien, ¿eh? Bien. Hola. Néstor. ¿Cómo vamos? Buenas. ¿Todo bien vos? Bien, bien, bien. Apago así. Esperá que saludo a Marita, que no la veo. Hola, Néstor. Hola Marita, mi amor. ¿Cómo estás, Hola. tesoro? Gustavo. ¿Tu media naranja? Acá está. Ah, Buenas. Hola, Marita. Hola. María Eugenia. ¿Cómo le va? Marquitos. ¿Cómo vamos? Va bene. Hola, Tilio. ¿Cómo andan? Ya que Hola. estamos. ¿Qué se cuentan? Hola Tilio, un placer. Gracias, Claro. lo mismo. Siempre es bueno estar con Bahía Blanca. ¿Eh? Comí muy bien las últimas veces que estuve por ahí, pero esta vez me parece que no va a poder ser. No, No, ni mate. Qué cosa, Queda ¿no? pendiente, Atilio, queda pendiente. Sí, yo confío en que sí. Vamos a ver. Esperen un minutito. Hola, Caro. Bueno. Gastón. Yo nada. Estoy mirando. Ricardo, ¿siguen ingresando? Qué caro. Esperamos unos minutitos, ¿qué les parece? Sí, Atilio, Sí, esperemos sigue unos ingresando minutos. gente, así que si quieres esperar 3, 4 minutos, como no hay problema. Bueno, está bien. Hacemos así. Permítanme salir de imagen que quiero. Estoy con ustedes de todas maneras, ¿eh? Ok. Sí, no hay problema. no hay problema. Ya. Gustavito. Hola, Gus. ¿Qué se le ocurre? Mandamos. ¿Qué sé? Tenés que llamar, ¿eh? Tanto tiempo. Sí. Mañana sin falta, Gustavo. Vale. Qué pocas mujeres que hay acá. ¿Qué pasó? Acá hay una. Sí, somos 3 o 4. 3.
Marita, Pero valemos por muchas, pero valemos por muchas. 5. Ah, Fernanda, ay, ahora somos más. Estaba Caro también ahí. La Caro la vi. Carolina. Sí, déjalo por ahí. Fernanda. Sebastián, no te hagas problema. Eugenia. Hola, Molo. Estoy yo y aquí hay un par de personas escuchando también. Somos Otra mujer. otra mujer, otro hombre, Otro compañero. otro compañero. Ahí está Quito. Hola, Quito. Néstor tiene la cara chiquitita. ¿Qué pasó? ¿Está con el teléfono? Néstor. ¿Está con el teléfono? ¿Será que pongo el coso? No, María Eugenia, estoy con el aparato este acá y lo que pasa es que tengo cara chica yo. Carola, ¿cuánto hace que no te veo, Carola? ¿Cómo estás? Hola, César. compañeros. César Tajes. Hola, Marita, ¿cómo estás? ¿Qué decís tanto tiempo? Vamos. Vamos a ver qué pasa. Che, pensábamos si hacerlo por teléfono, lo de los cuentos, ¿qué te parece? Sí, lo que pasa es que no estamos saliendo al aire, solamente sale un noticiero cada hora. Estamos pasando en Argentina Educa para mañana. Viste que era por el cural. Bueno, qué lástima. Aguantar. Bien, bien. No sé, Gerardo, si te parece, ¿querés dar arranque? Sí, tiene que llegar a Tilio como mínimo. No, Atilio está ahí, pero ¿cuánto? Atilio está acá, así que cuando quiera arrancamos. Voy a silenciar a todos, pero cada uno cuando quiera hablar lo puede desilenciar, es para que por ahí no haya interferencias, ¿sí? Vamos. A ver. Tan generosamente su tiempo para participar en esta reunión virtual. Atilio es un reconocido analista internacional, politólogo, sociólogo, escritor, su último libro, El hechicero de la tribu, y docente, profesor en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de Avellaneda, y además es miembro del Centro Cultural de la Cooperación. Sabemos que la pandemia producida por el COVID-19 es un acontecimiento histórico que ha impactado al mundo, poniendo en crisis los sistemas sanitarios prácticamente en casi todos los países, y además alteró el funcionamiento y comportamiento social de las personas y de las instituciones, y produjo además un parate de la economía fenomenal. Y además ha puesto en superficie las desigualdades y las debilidades
del modelo neoliberal globalizado. Todos especulamos y nos preguntamos acerca de las consecuencias que esta pandemia va a tener a nivel internacional y en especial en la Argentina y en la región. Y por ello, en el FPV Volvemos, pensamos que era oportuno invitar a Atilio para hablar sobre esta realidad bajo el título Argentina y América Latina en la actual coyuntura internacional. Así que bueno, Atilio, ahora lo dejo y es todo tuyo. Te escuchamos y te vuelvo a agradecer tu presencia. Gracias, Gerardo, muy amable. Gracias a todas y todos por venir, la verdad un gusto. Es importante tener esta clase de reuniones, ¿verdad? Aunque yo les debo decir, confesar que con esta famosa pandemia yo estoy trabajando muchísimo más que antes. Porque antes, pero muchísimo más. Antes, digamos, si yo estaba en Chile, como estuve ayer a la noche, virtualmente, no podía después del día siguiente tomar un vuelo Santiago-Buenos Aires-Bahía, ¿verdad? En cambio ahora estuve el lunes en Medellín, el martes anduve por Bolivia, el miércoles estuve en Chile, hoy en Bahía Blanca, mañana voy a estar no sé dónde, así que si notan que de repente la voz se me quiebra, me quedo afónico, no es por el COVID, sino es por un exceso de uso de las cuerdas vocales. Bueno, pero como decía recién Gerardo, y además esto es un dato bien interesante, esta pandemia ha cambiado muchas cosas, ¿verdad? Y claramente, en más de un sentido, el mundo ya no va a volver a ser el que era antes. Olvidémonos de eso. La desgracia es que ya los grandes intereses económicos que dominan el mundo están pensando en esto y están viendo la solución, a ver cómo es que ellos salen bien parados de esta pandemia, ¿verdad? Porque ellos son conscientes de que acá cosas que se hicieron durante mucho tiempo ya no se van a poder seguir haciendo y que por lo tanto deben estar preparados para un mundo distinto, ¿verdad? Y ellos quieren ya prepararlo, y tanto es así que ya tienen la agenda preparada para la próxima reunión de Davos en enero del año que viene, 2021. Están ya preparando documentos de trabajo. ¿Se escucha bien? Perdón, ¿se escucha bien? Ah, bien. Están preparando ya documentos de trabajo en donde tratan de ver de qué manera se pueden reorientar los cambios que se están produciendo ahora en un sentido favorable a lo que ellos llaman la causa de la libertad, de los libres mercados y todo demás. Ellos tienen una fórmula ya, ¿verdad? Y a mí me preocupa que nosotros en el campo popular, nacional popular, de la izquierda, todavía estamos en aprontes. Lo que pasa es que ellos disponen de dinero, disponen de medios de comunicación, disponen de grandes centros universitarios, tanques de pensamiento, y nosotros estamos un poco, no solamente en la Argentina, en todo el tercer mundo, viendo de qué manera podemos construir así, delinear un mundo alternativo, hacer una especie de borrador de cómo queremos que sea el mundo que se viene. Ellos ya lo tienen claro. Algunos documentos preparatorios, uno de ellos me llamó mucho la atención, lo preparó el director del Foro Económico Mundial de Davos, el señor Klaus Schwab, alemán, y en ese documento ellos dicen que lo que hay que hacer es, dice textualmente, el gran reseteo del capitalismo.
lo ponen ahí en inglés, The Great Capitalist Reset. O sea, toman la metáfora de la computadora, ¿verdad? La metáfora de una computadora que se frizó, que se congeló, y que hay que darle un reinicio. Entonces, lo que está implícito en todo esto es que ha habido una especie de parate del capitalismo. Gerardo, sí. Tratá de silenciar los otros micrófonos porque hay mucho ruido que me viene de gente que todavía conecta y entonces me distrae mucho. Por favor. Sí, cómo no. Garantizá de que estén los micrófonos cerrados. Gracias. Sí, sí, por favor. Cierren. Ricardo, cerrá todo. Bien. Entonces, para ellos se trata, esto era una máquina, la máquina se paró, hay que darle un restart. Y vamos a darle el reinicio para que el mundo que se viene sea lo más congruente con nosotros. Ahora, no son tan ingenuos, ni son tan burdos en sus análisis, porque ellos hacen una autocrítica, que es muy importante. A mí me preocuparía mucho menos si no hubiera una autocrítica. Pero como sí tienen una autocrítica, entonces son más peligrosos. ¿Qué dicen ellos? Dicen, tenemos que entender varias cosas. Primero, que la pandemia no causó la crisis. Que es un poco lo que dijo, lo que se viene diciendo últimamente en la Argentina. La pandemia lo que hizo fue agudizar una crisis que ya venía de antes. La pandemia actuó como un gigantesco acelerador de partículas, si ustedes quieren, para usar esta metáfora de la física. Pero la crisis venía de antes. La prueba de que venía de antes es que, por ejemplo, el primer número del año de la revista Foreign Affairs, que es la revista del establishment norteamericano, la más antigua, cumple 100 años creo que ahora, ¿verdad? Es un número que salió a finales de diciembre, que es en Estados Unidos, por ejemplo, una revista que dice enero-febrero normalmente se pone a disposición del público a finales de diciembre. Bueno, yo pude ver esa revista y me quedé asombrado de la tapa. ¿Saben cuál era la tapa? La tapa era el famoso toro de Wall Street. Ustedes ven que cuando ven las fotos de las inmediaciones, al entrar a Wall Street, está ese toro así, brioso, con mucha fuerza. Bueno, acá la imagen es un dibujo muy bien hecho de un toro que de repente se para al borde de un precipicio. Y el título de la revista, el dossier de la revista, le digo, con artículos que fueron escritos antes de diciembre, porque la revista salió a fines de diciembre, dice para el número correspondiente a enero-febrero del 2020, quiere decir que los autores ya antes de fin de diciembre tenían una clara percepción de que el futuro del capitalismo estaba en riesgo. Y el título del dossier es El futuro del capitalismo. Y la pregunta, ¿tiene futuro el capitalismo? ¿Podrá sobrellevar la crisis? Todavía no había muerto una persona en el mundo por el coronavirus y ya ellos estaban planteando cuál podía ser el futuro del capitalismo, si es que iba a tener futuro. Y hay una colección de artículos notables de mucha gente, el más conocido, Joseph Stiglitz, que habla, digamos, de las enormes dificultades que tendrá el capitalismo para sobrevivir a esta crisis. Porque esta crisis va a ser, una vez que termine su pleno desarrollo, va a ser más profunda, más grave y más duradera que la crisis de los años 30. Y esto para nosotros es un dato muy importante, porque quiere decir que a la Argentina también le va a costar mucho salir de la crisis. Entonces, me parece que el dato este es importante, porque no está solo una visión desde alguien que desde el socialismo, desde el comunismo, desde el marxismo, tiene una mirada crítica sobre el capitalismo, sino que son ellos mismos
los que se dan cuenta, son conscientes de que están en una zona de mucho riesgo. Entonces, ¿qué proponen? Dice, bueno, hay que resetear la máquina capitalista. Pero tenemos que tener en cuenta primero de que esa máquina no puede ahora seguir funcionando como antes. ¿Por qué? Bueno, dice, porque los mercados han sido profundamente injustos en la distribución de los beneficios del crecimiento económico. Ya antes lo había dicho el New York Times, en un artículo editorial, hablando de que el 1% más rico de la sociedad americana tiene en este momento 80% de la riqueza del país. Es decir, que el sueño americano, la idea de una sociedad de igualdad, la idea de una sociedad en donde todos pueden llegar a ser clases medias, que pueden mandar a sus hijos a estudiar a la universidad, que pueden financiar sus estudios hasta que terminan y entran a la escuela de posgrado, etc. Esa idea que ha sido la idea fundacional de los Estados Unidos, el American Dream, ya ha desaparecido, ¿verdad? Porque esa concentración de la riqueza, donde 1% tenga tanta riqueza como el 80% de la sociedad americana, habla de un problema tremendo de inequidad y de injusticia social. Y entonces ellos dicen, eso lo tenemos que corregir. Porque si no corregimos esta inequidad que produce el mercado, el capitalismo es insustentable. Miren, y hay dos palabras que permanentemente aparecen en ese documento de la gente de Davos: sustentabilidad y equidad. Sustentabilidad y equidad. Capitalismo ya no es sustentable. No solamente por esta desigualdad económica y social, que es brutal, que se reproduce también en Europa de manera menor, pero también allá, ¿verdad? Que se reproduce, por supuesto, en América Latina, sino que además, ¿verdad?, la sustentabilidad tiene que ver con la depredación medioambiental. Y ellos plantean de manera muy clara en ese documento que con las prácticas actuales que tiene el proceso de producción capitalista, vamos a producir un desastre climático de proporciones. Por eso colocan al cambio climático, ¿verdad?, como un elemento fundamental, y según ellos, y ahí yo coincido con ellos, la pandemia se origina en el cambio climático que ha producido el capitalismo. La expresión cambio climático, les aclaro que a mí no me agrada mucho, porque es una expresión que suaviza lo que en términos más rigurosos debería llamarse un colapso climático, que hace tiempo viene siendo denunciado, ¿verdad? Y que, por ejemplo, el canalla de Donald Trump ha retirado a los Estados Unidos de los acuerdos de París justamente para producir una política de disminución de la agresión al medio ambiente y de evitar que el cambio climático siga progresando como está progresando hasta ahora. Lo que pasa es que la expresión cambio climático es una expresión, como decía yo recién, que suaviza los alcances del fenómeno, es un verdadero colapso climático. Recuerden que el año pasado hubo incendios en todo el mundo, pero incendios gigantescos, de dimensiones continentales. Australia, se prendió fuego gran parte de Australia. Brasil, la selva amazónica, la Amazonía boliviana quemada, la Amazonía peruana, California, los estados del Pacífico de Estados Unidos, incendios devastadores. En Europa, incendios tremendos en Portugal, arrasada, parte de España, Francia, incendios fenomenales. ¿Por qué? Bueno, porque el colapso climático que provoca el capitalismo produce evidentemente este fenómeno que después termina en una pandemia, porque desarticula el ecosistema animal y hace que algunos virus de especies silvestres de alguna manera
infecten a animales domésticos. Concretamente, la conexión es murciélagos, cerdos, humanos, ¿verdad? ¿Y por qué los murciélagos están atacando, infectando a los cerdos? Bueno, porque se les ha destruido su hábitat y van a buscarlo a otra parte, donde sea. Y lo encuentran en la zona en donde hay pastoreo de animales, etcétera, y afectan. Ellos, se sabe que los murciélagos tienen como una de sus víctimas favoritas a los cerdos. Entonces, la gente de Davos sabe esto. Por lo tanto, la pandemia es realmente un resultado del cambio climático, de la catástrofe climática que ha producido el capitalismo. Y entonces, ¿qué nos dicen? Bueno, dice, tenemos que hacer 2 o 3 cosas fundamentales. Primero, tenemos que regular de manera mucho más estricta los mercados, impedir que hagan su obra destructiva e impedir que, ¿verdad?, concentren la riqueza como lo están haciendo ahora. Y dicen algo que nos viene al pelo acá en la Argentina: tenemos que pagar mucho más impuestos de lo que pagamos antes. Acá, por supuesto, no se dan por aludidos los sectores que deberían pagar acá, ¿no es cierto? En segundo lugar, dice, tenemos que garantizar la construcción de un Estado fuerte con capacidad de regulación de esos mercados. Y en tercer lugar, que a partir de esa regulación de esos mercados, construir una sociedad que sea ecológicamente sustentable y socialmente sustentable. Porque el peligro es que ante la insustentabilidad medioambiental y ante la creciente dificultad en materia distributiva y concentración de ingresos, el orden capitalista sea inviable. Y por lo tanto tenemos que buscar la manera, ¿no es cierto?, de tornarlo viable, renunciando a algunos de nuestros viejos privilegios, y entre ellos aceptar de que va a haber un régimen de tributación a las grandes fortunas y a las grandes empresas mucho más importante que el que conocemos en el pasado. Y que esto es condición fundamental para poder salir a flote, ¿verdad? Si no hacemos esto, y el riesgo muy grande es que el capitalismo perezca ante la conjunción de las víctimas del capitalismo, pero víctimas que nosotros podríamos haber evitado, y que todavía estamos a tiempo. Y terminan con esta conclusión, para pasar derecho a Argentina. Dicen, si algo nos enseñó esta pandemia, es que hábitos muy tradicionales, sostenidos por mucho tiempo, pueden cambiar muy rápidamente. Y así como cambian ciertos hábitos, distancia social, un tipo de saludo muy especial, ¿verdad?, con los codos o a distancia, ¿verdad?, preservarse en las casas, abandonar los espacios públicos, ¿verdad?, toda esa especie de ensimismamiento de la sociedad. Esto nos enseña de que una sociedad que durante mucho tiempo aceptó resignadamente una muy desigual distribución de la riqueza y de las oportunidades de vida, de repente ya no lo va a aceptar nunca más. Y ese es el gran peligro que tenemos que aventar. Bueno, este es el diagnóstico que hacen esta gente. Y yo creo que esto viene muy bien como introducción para entender, o un marco para entender la problemática argentina. Argentina tiene un gobierno que de alguna manera podemos decir que está aislado en América Latina, aislado no por defecto propio, aislado porque el continente sufrió lo que el presidente Rafael Correa advirtió como una restauración conservadora. Restauración que prácticamente volteó a casi todos los gobiernos progresistas de la región, ¿verdad? En el 2015 tuvimos al macrismo nosotros, perdiendo una elección que jamás debería haberse perdido. Pero bueno, se perdió. Perdimos Bolivia con un golpe, una mezcla de golpe blando y golpe militar, con más elementos de golpe militar que de golpe blando, pero la perdimos. Perdimos el Uruguay, ¿verdad?, producto de un error parecido al que cometimos nosotros en el 2015, digo nosotros un poco para hablar en genérico, ¿verdad?, cuando se subestimó a la derecha
¿verdad? Pecado que jamás debe cometerse en política, jamás se debe subestimar al adversario, por pequeño que sea. Ahí yo me acuerdo de una frase muy linda del Martín Fierro que dice: hasta el pelo más delgado hace su sombra en el suelo, ¿no? Así lo dice Martín Fierro. Bueno, y acá también hubo una especie de triunfalismo absurdo que terminamos pagándolo muy caro, una tarea de destrucción que ha sufrido este país tremendo, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad?, prácticamente entonces un gobierno que solamente tiene un interlocutor en la América Latina, ¿verdad?, reconocido, que es México, que tiene otros posibles interlocutores, pero que generan mucho ruido, ¿verdad? Tiene, por supuesto, la interlocución de Cuba, que está siempre dispuesta a dialogar y a hacer acuerdos comerciales, culturales con la Argentina, sanitarios, pero ustedes ya ven toda la protesta que hay contra los médicos cubanos que ni siquiera salieron de Cuba para acá, ni sabemos si van a venir. Pero bastó que saliera el tema para que toda la derecha más recalcitrante saliera poco menos que a fulminar al gobierno. Está también la posibilidad de un acuerdo con el gobierno de Venezuela, pero el gobierno de Venezuela ha sido transformado en un paria internacional de una manera absolutamente injusta, más allá de los problemas que pueda tener ese gobierno, como tiene cualquier gobierno, ¿verdad? No conozco yo gobiernos que estén al margen de una mirada crítica, pero básicamente Argentina tiene hoy que jugar en el plano latinoamericano fundamentalmente con México, no tiene con quién más jugar. Y entonces, tenemos una situación nosotros que ya venía muy mal antes de la pandemia, la tremenda herencia que nos dejó el macrismo, que fue realmente brutal, y que obliga a este gobierno a tomar decisiones que son absolutamente trascendentales y que tiene que tomarlas, ¿verdad?, independientemente de su voluntad. O sea, acá hay un problema muy serio y es que las decisiones que tiene que tomar el gobierno en un contexto de crisis potenciada por la pandemia, ¿verdad?, son decisiones que van a requerir un enorme apoyo ciudadano. Y la primera decisión que tiene que tomarse es ver cómo se produce, ¿no es cierto?, en la Argentina una redistribución de la riqueza que permita enfrentar los enormes costos que va a tener combatir a la pandemia, evitar, ¿no es cierto?, que la pandemia se propague mucho más allá de ciertos límites. O sea, es una tarea que tenemos que hacer ahora, para el cual el Estado Nacional no tiene los recursos suficientes, si bien están dando una gran batalla y hemos tenido suerte de que Alberto Fernández salió muy pronto con la cuarentena. Llevamos 91 días de cuarentena, pero esto nos ha permitido, comparativamente, estar en una situación mucho mejor que la gran mayoría de los países de América Latina. Piensen ustedes, nosotros tenemos una mortalidad de 19 muertos por millón de habitantes. Chile está encima de los 80, ¿verdad? Ecuador está por encima de los 200. Perú está entre 180 y 190. Debería mirar las últimas cifras de hoy. O sea, estamos en una situación bastante buena comparándonos con el resto de América Latina. En Chile, que siempre fue el país que fue exhibido como el modelo, esa tasa de letalidad del coronavirus es por lo menos 4 veces más grande que la Argentina. Claro, en Chile no hubo cuarentena. Se la tomaron muy a la fácil. Ni hablemos lo de Brasil. Brasil es un escándalo. Brasil está ya con no sé cuántos miles de muertos. Están llegando a 50.000 muertos ya. Es el segundo país en número de muertos por el coronavirus después de Estados Unidos. Entonces, enfrentar esa pandemia requiere muchos recursos. Pagando sueldos para médicos, para enfermeros, para trabajadores de la salud de distintos tipos, para especialistas, ¿verdad? Pero además, para hacer posible
el sostenimiento de la cuarentena. Porque sabemos todos muy bien que aquellos sectores que trabajaban y que tenían un empleo y que cobraban un sueldo, digamos, en algunos casos el gobierno le paga la mitad del sueldo y la empresa en algunos casos le paga la otra mitad. Pero hay muchos casos en el país, ¿verdad?, en donde hay gente que trabajaba en un régimen absolutamente informal. Y esa gente hoy en día se está arreglando con 10.000 pesos al mes, más el impuesto, el ingreso familiar de emergencia, más la AUH. Digo, por ahí llegan justo. Pero ¿por cuánto tiempo el gobierno va a sostener esto? Muy difícil. Ni hablemos de lo que va a costar poner en marcha la economía. Porque, a ver, hablando con algunos amigos que están siguiendo muy de cerca el tema de las pymes en la Argentina, y el cálculo es que habrá fácil una tercera parte de las pymes que no van a poder reabrir. Sobre todo las industriales, que no van a poder reabrir sus puertas, salvo que haya una gran ayuda del gobierno, pero una ayuda que es muy significativa, que no se va a medir en cifra de 5 dígitos, por lo menos 6 dígitos o más. O sea, hablamos de casi cifras cercanas al 1.000.000 de pesos, mínimo, para abrir una fábrica o para abrir un comercio también. Acá en Buenos Aires, digamos, el tema fundamental, ayer lo dijo Alberto en su rueda de prensa con la gente de Telefe, el problema fundamental es el comercio. El comercio está prácticamente en la lona, en la ciudad de Buenos Aires y en las grandes ciudades de la Argentina. Y el comercio otorga empleo a muchísima gente. Entonces va a haber necesidad de dinero para esa reconstrucción. O sea, acá estamos en una situación parecida a la situación que enfrentaban algunos países europeos a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Una gran destrucción, que solo fue posible superarla a través de una enorme inyección de dinero que produjo Estados Unidos a través del Plan Marshall. Y que lo produjo no por voluntad caritativa, sino porque tenían temor a que la Unión Soviética, que era un país que había sobrellevado la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, fuese tomado como ejemplo y como inspiración por grandes sectores de la sociedad europea. No nos olvidemos que en los años 48, por ejemplo, los partidos comunistas en Italia, en Francia y en Grecia, ¿verdad?, eran partidos mayoritarios, que solo amañando las elecciones se pudo impedir que llegaran al gobierno, como el caso de la elección en Italia en 1948. Entonces Estados Unidos aflojó muchísimo dinero del Plan Marshall. Pero hoy en día no hay un Plan Marshall para todo el mundo, porque ni se imaginan ustedes lo que va a ser el panorama de la pandemia cuando golpee en serio a África. En África dice, bueno, lávense las manos, pero si el 25% de la población del África subsahariana no tiene agua, ¿con qué se va a lavar las manos? Agua de pozo o de ríos contaminados, llenos de aceite, desastre, ¿verdad? Lo mismo en Asia Meridional, en la India. Ni miren las estadísticas de la India, porque hablé yo con un colega indio. Me dijo, no, Atilio, acá la gente muere, les creman y chao, no hay certificado ni estadística. Yo le pregunté, le dije, pero ustedes aparentemente están muy bien en los números. No, dice, pero esos números no tienen absolutamente ninguna credibilidad. Y después confirmé este dato con otra persona, otro indio amigo que vive ahora en California. Le dije, ¿cómo está eso? No, dice, los números esos son un dibujo absoluto, no crea. Allá ni siquiera sabemos en condiciones normales cuánta gente se muere. Imagínate ahora con la pandemia. Entonces Argentina, dentro de todo, ha logrado contener lo peor. Y yo creo que por eso hay que seguir manteniendo eso, pero para que el gobierno pueda mantener eso necesita dinero. Y ahí es donde viene el problema. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene una oposición que no le va a dar quórum o va a votar en contra del impuesto a la riqueza. Y una oposición que no va a poder ni siquiera querer poner en la agenda parlamentaria el tema de la reforma tributaria. Con lo cual
dejan al gobierno así atado de pies y manos. Un gobierno sin dinero, un gobierno que tiene capacidad de combatir, ¿verdad?, al flagelo que tenemos hoy, al doble flagelo, la pandemia neoliberal y la pandemia del coronavirus. Y por eso es que es tan importante, yo creo, estoy mandando este mensaje a algunos de los amigos que tengo en el gobierno, de que el gobierno no quede atrapado en esta lógica institucional, porque en situaciones de emergencia, bueno, a veces, como decía el presidente Barack Obama, ¿verdad?, a veces a los amigos hay que torcerle la mano, decía él, hay que torcerles el brazo, ¿no es cierto? Está muy bien respetar la división de poderes, todo eso, pero si la división de poderes significa que el gobierno queda paralizado por falta de recursos, bueno, pues el gobierno tiene que hacer lo que debe hacer independientemente de lo que establezca el marco institucional de la Argentina. Porque nadie va a perdonar a Alberto Fernández si acá se produce un holocausto social de proporciones, producto de la combinación entre la pandemia, desempleo, desocupación, cierre de fábricas, cierre de comercio, caída del ingreso. Nadie le va a perdonar a él diciéndole, no, usted, presidente, estuvo muy bien, porque respetó las instituciones, respetó la legalidad, respetó la Constitución, y usted, en lugar de decir, bueno, acá actuó a base de puro decisionismo, necesitamos este dinero y el ingreso, los ingresos del Estado los vamos a obtener a través de un decreto de necesidad y urgencia, les guste o no les guste, y les mando a la policía y la fuerza pública si no pagan. Nadie le va a usted a hacer un homenaje porque respetó la institucionalidad y dejó este país hecho un páramo. Nadie. Y este es el gran dilema que tiene el presidente. El presidente es un hombre profesor de Derecho Penal, ¿verdad? Es decir, no solamente un abogado, Cristina también es abogada, pero él es profesor de Derecho Penal. Sabe todo esto muy bien. Y por eso sabe de que tiene enfrente un enorme desafío. Yo creo que las fuerzas sociales que estamos apoyando a este gobierno, tenemos que hacer un esfuerzo. Tengo una interferencia. Sí, por favor, que cierren todos los micrófonos. Isabela, por favor, ¿podés cerrar el micrófono? Ahí lo cerro. Las fuerzas sociales que apoyan a este gobierno, ¿verdad?, tienen que estar dispuestas, ni bien la pandemia nos permita, salir a la calle de manera orgánica y de manera pacífica, manifestarnos pacíficamente, exigiendo esta reforma tributaria, pero inmediata, no es tan difícil, ¿no es cierto?, y exigiendo el impuesto de emergencia. Y el impuesto de emergencia que no abarque solamente a 12.000 personas. Hay mucha más gente muy rica en la Argentina que puede hacer un aporte mucho más significativo. A mí me parece que acá estamos cayendo en un camino, ¿verdad?, que prácticamente nos lleva a un callejón sin salida y que puede frustrar un gobierno que había despertado una enorme expectativa popular, que sigue despertando el nivel de aprobación en las encuestas de Alberto es muy, muy grande, pero eso es un capital que se puede ir desdibujando con el paso del tiempo. Entonces, yo creo que acá hay una tarea fundamental. Y creo que en momentos como este, la audacia, ¿verdad?, y la voluntad de cambiar, aún a pesar de las enormes resistencias que se encuentran en el camino, es un componente fundamental para el éxito de la vida política. Miren, hay un autor, que si alguno de ustedes es sociólogo seguramente lo ha leído, es Max Weber, ¿verdad?, que era un hombre conservador, un alemán conservador de finales del siglo XIX, principios del XX, pero que era un gran estudioso de la política y sabía muy bien muchas cosas, y dijo algunas cuestiones que realmente a mí me parecen que son fundamentales para quienes tenemos un pensamiento y un proyecto de izquierda. Él dijo en uno de sus más célebres discursos, pronunciado en el año 1919, se llama La política como vocación, dijo: nada de lo posible se consigue en la política si no se intenta lo imposible una y otra vez.
Nada de lo posible en la política se consigue si no se intenta lo imposible una y otra vez. Y yo creo que esta es la fórmula fundamental para este momento del presidente Alberto Fernández. Intentar lo imposible. Lo que parecía un tema tabú en la Argentina, hablar del tema de los aportes excepcionales y por una única vez. Fíjense que llevamos 2 meses en eso. Llevamos 2 meses esperando que el Honorable Congreso de la Nación, los diputados, le den forma a ese impuesto, ¿verdad? Y creo que ahí ha habido una lamentable articulación de 2 debilidades. Por una parte, la debilidad del gobierno nacional, que no impulsa con suficiente fuerza. Yo estoy pidiendo que por favor aceleren más a fondo, porque no tenemos tiempo. El tiempo juega en contra nuestro, no a favor, en contra nuestro. Y la falta de voluntad de gran parte de la oposición, incluso la tibieza o las ambivalencias de una parte de la gente que está en el frente de todos, cuando se trata de tocar el bolsillo de los sectores que además tienen en sus manos esos sectores a los grandes medios de comunicación. Que esos medios de comunicación no son instrumentos de los grupos más poderosos, son los socios. Clarín y Nación son socios de los sectores de mayor riqueza del país. No es que son meros órganos de comunicación, son socios. La agroexposición, la agroindustria, ¿qué es eso? Sino una de las tantas manifestaciones, ¿verdad?, de la articulación entre los grandes oligopolios mediáticos y los grandes oligopolios económicos de la Argentina. El número 2 de Clarín, se me fue el nombre ahora, es el mayor productor de arroz de la Argentina. Entonces no estamos hablando acá de que están las grandes fortunas y luego un periodismo independiente y objetivo, que no existe jamás. No existe tal cosa, eso se acabó hace por lo menos 100 años en todo el mundo. Esto no es que sea una idea mía de locura, ¿verdad? Hay un gran estudioso de los medios y además un documentalista extraordinario australiano, se llama John Pilger, y Pilger ha escrito mucho sobre este tema, igual que Ignacio Ramonet, igual que Pascual Serrano. Todos los estudiosos del tema de comunicación coinciden en que los medios, a partir del inicio del siglo XX, pasaron a ser instrumentos del dominio del capital, porque el financiamiento de los medios se hace a partir de la publicidad. La publicidad la hacen las grandes empresas, por lo tanto los medios, con el paso del tiempo, se fueron convirtiendo en socios, porque a su vez reinvirtieron sus ganancias en actividades de aquellos que le daban el dinero. Por lo tanto, no hay, es decir, los medios hoy, por ejemplo acá en la Argentina, pueden ser objetivos cuando dicen, publican el resultado de un partido de fútbol, ahí no pueden mentir. Pero cuando hacen análisis o cuando simplemente presentan las noticias, según como presenten las noticias, se canaliza la opinión para un lado o para el otro. Y ahí tenemos el otro gran desafío que tiene que tener este gobierno, que tiene que enfrentar este gobierno. No solamente ver de qué manera logra los recursos, sino además cómo hacer para dar la gran batalla en los medios de comunicación, que es decisiva, porque perdiendo la batalla en los medios de comunicación, perdemos la batalla en las conciencias de la gente, y si perdemos la batalla en la conciencia de la gente, perdemos la batalla política, ¿verdad? Entonces, creo que los desafíos que tenemos por delante son realmente extraordinarios. Alguien me puede decir, bueno, pero tratar de aplicar un impuesto a las grandes fortunas de la Argentina va a despertar una resistencia enorme. Pero bueno, si ya está la resistencia. Sí, la resistencia que hay ante este gobierno, la ofensiva mediática que hay ante este gobierno es fenomenal. No sé si ustedes se percatan de eso, pero basta con leer los grandes diarios a nivel nacional.
Ahí ustedes también tienen uno ahí en Bahía Blanca que también no canta mal las rancheras, como dicen los mexicanos, ¿verdad? La ofensiva es brutal. ¿Va a ser mucho peor? No, va a ser igual, porque ya ellos echaron toda la carne al asador. Están criticando a Alberto Fernández como si fuera Mao Zedong, ¿verdad? Criticándolo por todo. Pronunció la palabra expropiación. Está contemplada en la Constitución de la Nación Argentina. La señora Angela Merkel expropió una parte de Lufthansa. Se quedó con el 25% de Lufthansa porque se fundía Lufthansa como se funde Vicentín. Y los canallas de Clarín, Nación y todo ese conglomerado no dijeron ni una palabra de que Angela Merkel se quedó con el 25% del paquete accionario de Lufthansa, que es una de las 7 compañías más importantes del mundo en aeronavegación. Y encima no solamente se quedó con el 25%, sino que le metió 2 directores en el directorio de la empresa. Y que Ronald Reagan expropió redes ferroviarias privadas del corredor Boston-Washington y creó una empresa americana del estado llamada Amtrak. Los que han ido a Nueva York seguramente por ahí vieron la publicidad o tomaron ese tren. Una empresa expropiada por Ronald Reagan. Margaret Thatcher, que fue la gran privatizadora, desreguladora, liberalizadora, pero aplicó un impuesto fenomenal a las grandes compañías petroleras. Porque decía ella, esto en inglés se llama windfall profits, o sea, las ganancias que vienen del ventarrón que tira las hojas para abajo, ¿verdad? Así está la expresión metafórica que se usa en inglés. Bueno, las empresas que tienen ese windfall profit tienen que pagar impuestos extraordinarios. A ganancias extraordinarias, impuestos extraordinarios. A situaciones extraordinarias, remedios extraordinarios. Y termino con una cosa para tener lugar para poder conversar y tomar algunas preguntas. Creo además, y le hice llegar esta noticia, esta observación a algunos miembros importantes del gobierno, que el gobierno tiene que olvidarse del tema de la deuda. El tema de la deuda es un tema absolutamente irrelevante para nosotros. Le explico por qué. Cuando uno lee los principales medios de la derecha y a sus intelectuales y sus expertos en Estados Unidos y en Europa, contempla, como yo lo he hecho, que hace ya unos 4 o 5 meses están diciendo que el sistema bancario mundial está en una situación crítica. La mayoría de los grandes estados del mundo están sobreendeudados. La deuda pública de Japón equivale a 2,5 veces al Producto Bruto japonés. La deuda pública de Italia es casi el doble del Producto Bruto. La deuda pública de España es un poquito menos, pero también 1,5 veces al Producto Bruto. La deuda pública de Grecia es casi 2 veces el Producto Bruto. La deuda pública de Estados Unidos equivale a 1 vez y 115% del Producto Bruto americano. ¿Qué están diciendo los analistas americanos y europeos? Que va a haber, lo veían venir antes, pero ahora dice, después de la pandemia, lo más probable es que se produzca un desplome global del sistema bancario y financiero internacional, una de cuyas consecuencias sería un jubileo universal de la deuda, que nadie va a pagar nada. Y no es una idea loca, porque si ustedes recuerdan, ¿qué pasó con la Argentina cuando terminó la Segunda Guerra Mundial? Nosotros éramos acreedores de varios países europeos, sobre todo de Gran Bretaña. ¿Qué nos dijo Gran Bretaña? Lo lamento, no tengo dinero ni puedo pagarles. Así que, si quieren, se quedan con los ferrocarriles o algunas otras inversiones, pero no van a ver una sola libra esterlina yendo para Buenos Aires. O sea, Inglaterra no pagó su deuda con la Argentina. ¿Se vino el mundo abajo? No pasó absolutamente nada. ¿Qué pasa si Argentina no paga? A nivel mundial, les digo, el amperímetro de la deuda externa mundial ni se mueve. ¿Por qué?
porque la enorme mayoría de la deuda pública mundial está concentrada en los países desarrollados. Lo de Argentina es, a ver, un pelo de la cola del gato, nada más que eso. Entonces, yo le he mandado a decir esto a la gente del gabinete: olvídense el tema de la deuda. Y si los acreedores vienen, hay que decirle: miren, muchachos, vengan cuando termine todo esto, cuando termine la pandemia, vemos qué pasa, porque ustedes están diciendo, y les puedo dar los nombres, las citas del día, cuándo publicaron y dónde, están diciendo de que lo más razonable, en medio de este desbarajuste fenomenal, que ya venía de antes y que la pandemia lo agravó, es que el tema de la deuda sea barajado y dado de vuelta las cartas después que termine todo esto. Entonces, ¿qué sentido tiene poner ahora un acuerdo, llegar a un acuerdo con los acreedores, te van a pagar esto a tal tasa de interés, en tanto plazo, en tantos años de capital, si de repente todo eso no va a valer absolutamente nada? Porque el juego va a ser otro. Estamos diciendo, vamos a jugar al truco, y de repente cuando termina la pandemia, el juego que se hace es el póker. Entonces, lo nuestro, ¿verdad?, en este momento es una preocupación, y a mí me gustó que ayer Alberto de alguna manera dio a entender, si ustedes vieron la entrevista con los de Telefe, dijo que va a ser absolutamente inflexible en no moverse más allá de lo que él ha planteado. Me parece bien. Y que no escucharía más nada. Yo creo que es lo que tiene que hacer, olvidarse el tema de la deuda. A ver, cuando pague Japón, que debe 2 meses y medio de su Producto Bruto, entramos nosotros. Pero sería absurdo que nosotros, que somos la cola del ratón, ¿verdad?, nos pongamos adelante a los codazos para ser los primeros en pagar y ser los buenos alumnos. Somos los tontos del pelotón, no los buenos alumnos. Bueno, en fin, este es un poco el panorama. Tenemos unos minutos para intercambiar opiniones, así que los escucho. Gracias por la atención y estoy a sus órdenes. Yo no manejo el debate, lo maneja Gerardo. Los demás, por favor, con el micrófono cerrado, así escucho de a uno. Allá hay alguien desesperado. María Eugenia, no, pero no es María Eugenia, el que está al lado de María Eugenia, el que está pidiendo la palabra. No sé, pero Gerardo, vos manejás esto. Perdón, pidan hablar por el chat común del grupo y así no nos interferimos. Creo que había pedido Johnny, después no sé quién estaba. Bueno, gracias, Atilio. ¿Quién habla? Johnny. Bueno. Vos hacer tu pregunta. Dale. Bueno, y por favor, el resto que quiera hacer preguntas, que se anote por el chat. Sí, arranco, Gerardo, perdón. Sí, adelante. Bueno, es un gusto enorme, Atilio, poder escucharlo y poder hacer una pregunta. Por favor. En realidad se me habían ocurrido dos. Una, en primer lugar, yo no creo demasiado en este reseteo del capitalismo con ese objetivo, es decir, con un objetivo social. Eso por un lado, ¿qué opina usted? ¿Cuánto tiene de mentira esto? ¿Cuánto tiene de verdad? ¿Cuánto tiene de verdad la preocupación de los grandes grupos económicos capitalistas por la sociedad? Y la otra es, yo he escuchado ya hace años, o vengo escuchando hace años, que desde Cuba sobre todo tuve oportunidad de estar en la CTC haciendo un curso. El capitalismo, en esa época se decía 2005 más o menos, que es un viejo decrépito a punto de morir, y a mí me da la impresión de que está cada vez más fuerte. Eso, muchas gracias. Bueno, voy tomando a hacer un ping-pong, ¿no?, para hacerlo más dinámico. Mirá, el reseteo social de ellos tiene un componente táctico, obvio. Van a tratar de salvar la ropa, y para hacer eso, van a tener que pagar más impuestos. La gente más lúcida de la burguesía imperial, como le decía Fidel, como por ejemplo Bill Gates o Warren Buffett, están reclamándole a Trump que modifique la legislación tributaria, ¿no es cierto?, porque ellos son conscientes que tienen que pagar más, pero no para que la gente viva mejor, sino porque ellos tienen que salvar su negocio, darle la posibilidad de que todo esto siga funcionando. Y si tienen el peligro de una ruptura revolucionaria, pueden perder no solamente un poco, sino perder todo.
Entonces yo creo que lo que ellos buscan con el reseteo del capitalismo no es que el capitalismo se transforme en otra cosa, sino que el capitalismo pueda tomar unas medidas tácticas que les permita sobrevivir a esta amenaza. Y en relación a lo de la decrepitud, no, yo coincido contigo. Yo creo que eso es una visión así en donde se confunden las esperanzas y los deseos con la realidad. El capitalismo tiene una enorme capacidad de recuperación. Es el sistema, a ver, como decía Marx, el sistema más productivo, dinámico que ha existido en la historia de la humanidad. Y yo creo que de esta pueden salir, cuidado con eso, ¿no es cierto? Yo creo que, a ver, y un poco anticipo una tesis que es muy polémica, yo creo que de esta pandemia hay dos grandes puertas de salida. Una puerta de salida es una reconstitución neofascista del Estado capitalista, con un Estado muy fuerte, con más recursos, gravando a ciertos sectores de la burguesía, obligándolos a pagar más impuestos, para sostener el proceso del capitalismo, ¿verdad?, en un plan de larga duración. Sería una especie de neofascismo, neoautoritarismo, un poco el modelo de Singapur, ¿verdad?, que es un Estado autoritario muy fuerte, ¿no es cierto?, con políticas neoliberales, pero reguladas para que no tengan efectos devastadores. Esta es una salida, por eso tengamos que tener mucho cuidado. La otra salida, si tenemos fuerza organizada en el campo popular, es una salida que yo la he bautizado, la he llamado protosocialista, porque no es precisamente una salida socialista, porque no hay condiciones para ello, ¿verdad? Se usa mucho a veces, no, salimos por el socialismo, ¿no? Pero, compañeros, desde Marx, Engels, Lenin, etcétera, dicen que el socialismo como fórmula transicional requiere de condiciones que en este momento no tenemos ni remotamente. Pero sí podemos empezar a transitar un camino que yo he dado a llamar protosocialista, que nos vaya de alguna manera facilitando la creación de condiciones como para luego sí dar el salto en la dirección de una transición socialista que requiere un nivel de conciencia pública altamente desarrollado, un triunfo en la batalla cultural, un triunfo en el control sobre los grandes factores de poder económico, poner el capital financiero en caja, llegar a garantizar un sistema de salud pública para toda la población, desmercantilizar a la industria farmacéutica, nada menos. Imagínense la tarea, antes de hablar de transitar el socialismo, tenemos que cumplir estas tareas. Entonces, ahora, esto no es imposible. Digo, puede ser, por ahí vamos a ver cómo salimos de esta crisis. Si tenemos fuerza, conciencia, capacidad de organización, podemos forzar a que este Estado nos permita ir avanzando en esa dirección. Así que yo creo que estamos ante una coyuntura muy crítica, pero yo de ninguna manera hablaría de la decrepitud del capitalismo, de que ya es el capitalismo senil. Una gran discusión que yo tuve una vez con Samir Amin. Samir Amin decía, bueno, pero es un capitalismo parasitario. Sí, es parasitario, pero todavía resulta que controla los resortes fundamentales del orden social. Y en la medida que controle esos resortes puede ser parasitario, como lo es, ¿verdad? Porque yo le digo una cosa, ustedes miran la economía real norteamericana está en el piso, y Wall Street por momentos está volando, ahora se cayó un poquito. ¿Y por qué? Bueno, Paul Krugman lo dijo con todas las señales, no hay ninguna relación entre la especulación de Wall Street o de la bolsa de Hong Kong o de la City londinense y la economía real. La economía real puede ser un desastre, pero la especulación del sistema capitalista puede aparecer floreciente, pero eso no significa que el sistema esté a punto de caerse. Lo que sí quiere decir es de que puede ser parasitario y que el parasitismo lo induce a la especulación, pero eso no significa que los resortes que lo sostienen no lo mantengan en el poder todavía. Siguiente pregunta. Muchas gracias. Eugenia. Adelante. Aquí estoy. Daniel. ¿Qué tal, Atelio? No sé por qué no creíste que yo era María Eugenia. ¿Por qué dice María Eugenia ahí? No sé por qué crees que no lo soy. Adelante, Daniel.
Atelio, un gusto y la verdad que es un honor poder tener este encuentro y dedicarte la palabra. Hiciste una introducción con los papeles de Davos, lo llamé así en mi pequeña anotación. Ahora, esos papeles de Davos se dan de patadas con lo que es la política interna y externa de Donald Trump, es decir, del Departamento de Estado, y entran en colisión la política externa con lo que pareciera ser un cambio de paradigma dentro del Fondo Monetario Internacional. Es decir, hay un conflicto dentro de la propia dirección superior del capitalismo. Sin duda, hay un conflicto, hay una gran lucha. Una lucha que viene de hace mucho tiempo, además, ¿verdad? A ver, hasta mediados de los años 70, la fracción hegemónica del capitalismo era la fracción productiva, la fracción del capital industrial, ¿verdad? A partir del agotamiento del modelo keynesiano, se produce un desplazamiento a favor del capital financiero. Y, por lo tanto, un abandono de las políticas de promoción, de subsidio a la economía real y de desregulación para lograr la globalización, el alcance global planetario del capital que puede circular, que es el capital financiero. Porque la General Motors puede hacer inversiones en diferentes países, pero el capital de la General Motors no puede circular permanentemente por todo el mundo. En cambio, el capital de los fondos Hathaway, que es el que dirige Warren Buffett, sí, ¿verdad? U otra forma, por ejemplo, este instrumento que estamos utilizando ahora, que es el Zoom. ¿Saben cuánto vale el Zoom hoy en día en Wall Street? ¿Tienen idea? Más o menos. Nadie sabe. Bueno, les cuento. Zoom valía más o menos unos 2.000 millones de dólares hace 4 meses. Es bastante plata, ¿no? Ayer o antes de ayer estaba 48.000 millones de dólares. Valía más que la Ford, o más que la General Motors, o más que la Toyota. Esto, que es, digamos, una nube, ¿no es cierto? Lo cual habla de los cambios fenomenales en el capitalismo contemporáneo. Que cuando uno hablaba de grandes empresas, en la época, 40 o 50 años, hablaba General Motors, la Ford, hablaba la Renault, hablaba las grandes, las petroleras, etc. Hoy en día se habla de Zoom. Uber vale más que la General Motors y que la Ford combinada. ¿Y qué vende Uber? Vende humo. Es una vende humo, una empresa vende humo. No vende nada, no produce nada, no tiene empleados. Bueno, tiene un pequeño puñado de administradores, pero tiene más trabajadores vinculados a ella, a Uber, que la General Motors y la Ford juntos. Ninguno de los cuales pero un trabajador, ninguno de los cuales está sindicalizado, ninguno de los cuales conoce a quién es su colega que trabaja para la Uber. Y ya no son más trabajadores, son contratistas, y para dorarles la píldora le dice que son emprendedores, ¿verdad? Pero esa gente que no cobra ni seguro social, seguro médico, obra social, jubilación, no cobra nada. Pero esta es la transformación tremenda que puede llegar a coagularse ahora a la salida de la pandemia, ¿verdad? Entonces un capitalismo que evidentemente está en gran mutación y en donde Donald Trump de alguna manera representa una rémora porque él es el sector de bienes raíces. Él es un especulador inmobiliario, ¿no es cierto? Que está más vinculado a las industrias tradicionales y mucho menos al capital financiero. Capital financiero tiene por divisa el neoliberalismo y Donald Trump tiene por divisa el proteccionismo. Lo que pasa es que le fracasó el proteccionismo a él, porque él quería que las empresas que se fueran volvieran a los Estados Unidos y las empresas volvieron con pequeños bolichitos, pero las grandes operaciones las siguen haciendo ¿en dónde? En países del tercer mundo. ¿Y por qué? Y porque en China o en Filipinas o en Malasia, sobre todo en el sudeste asiático, el costo de la mano de obra es la 4ª parte o la 5ª parte del costo que tiene la mano de obra en Estados Unidos.
Y como la mano de obra es un componente importante, no es el más, pero es un componente importante en la constitución del costo final de producción, ellos no han vuelto. Para ni hablar de otro tipo de empresas con un componente tecnológico más bajo, que por ejemplo pueden contratar un trabajador en algún país africano como ¿cómo se llama? Eritrea o como Somalia o Etiopía, y trabajadores que pueden trabajar al mes por 100, 120 euros, ¿verdad? A ver, no sé ahora cómo estará la cosa, pero hasta hace poco tiempo todo el plan de vuelo y el monitoreo de los vuelos de Lufthansa, que es una de las 7 compañías aéreas más grandes del mundo con mayor número de vuelos y de aviones, todo eso se hacía desde Bombay, la India, Mumbai, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque un ingeniero de la India especializado en cuestiones de aeronáutica y espacial y todo lo demás, le costaba a la Lufthansa en Mumbai ni siquiera 1.200, 1.300 euros. Y en Alemania, 25.000 euros. Entonces, evidentemente que esta distorsión ha generado toda esa pugna dentro de los sectores capitalistas. Sectores que pueden apelar a una mano de obra desorganizada, fragmentada, pulverizada y regalada, y sectores que por el contrario tienen que vérselas con sindicatos, con manos de obra que están más inmovilizados, y por lo tanto hay una gran pugna ahí. Lo que pasa es que, cuando redondeo por lo del Fondo Monetario, ¿por qué el Fondo Monetario está también con esta idea? Bueno, porque la Georgieva, que es una mujer inteligente, la Lagarde también lo era, a pesar de que ser una corrupta, esta de Georgieva no hay esos antecedentes. Georgieva se da cuenta de que hay un colapso generalizado en Europa, en los países de los Balcanes, de los cuales ella viene, ¿no es cierto? Y que salvo que haya un cambio muy importante, el futuro del capitalismo va a estar muy seriamente cuestionado. Muy seriamente cuestionado, porque ellos no creen, por más que nosotros, mucha gente diga, bueno, pero hoy China es capitalista o Rusia es capitalista, sí, bueno, pero resulta que son una variante que es muy sospechosa. O sea, la variante del capitalismo chino, con la hoz y el martillo y la bandera roja, pone nerviosa a muchísima gente, en todo el mundo. Porque sí, serán capitalistas, pero hay un partido comunista que gobierna, y Xi Jinping es el jefe, más que jefe de Estado, el primer secretario del Partido Comunista Chino, ¿verdad? Y en Rusia, si bien evidentemente no hay el gobierno partido comunista en el poder, pero da la casualidad que Putin se llama Vladimir, igual que Lenin, da la casualidad de que ha hecho un cauteloso rescate de la experiencia soviética. Es un tipo que llegó a decir, cuando se hace cargo del gobierno, que quien no se lamenta el ruso que no se lamente por lo que ocurriera con la Unión Soviética no tiene corazón. Pero el que cree que se puede recrear eso no tiene cabeza, dijo. Pero dijo, lo primero es muy fuerte, ¿no es cierto? Y la nave, resulta que la nave insignia de la flota rusa se llama Almirante Kuznetsov. Y ese Almirante Kuznetsov no es uno cualquiera. Como me decía alguien, no, dice un funcionario, no. Fue el jefe de la Armada Soviética que derrotó a la Armada nazi en el Mar del Norte. Y sigue estando ahí, o sea que hay muchos elementos de sospecha, ¿no es cierto? Aparte del nombre Vladimir de Putin, hay elementos que hacen que el capitalismo ruso, el capitalismo chino, pongan muy nerviosos, ¿verdad?, a los capitalismos de verdad. Lo que pasa es que ante la declinación de Estados Unidos, que es un tema que yo trato extensivamente en un libro que ya presenté allá en Bahía Blanca, América Latina en la geopolítica del imperialismo, se llama el libro, ahí lo demuestro con datos muy firmes cómo Estados Unidos ha venido perdiendo terreno de un avión que volaba a 12.000 metros de altura y ahora está volando a 5.000, 6.000 y cada vez vuela más bajito. Digo, porque las bravuconadas no hacen a la política exterior.
Trump dijo, si vienen los barcos iraníes los hundiré en medio del Atlántico. Si vienen los barcos iraníes los voy a interceptar. Si vienen los voy a secuestrar. Vinieron los barcos iraníes, volvieron a Irán y todo aquello no pasó de ser una bravuconada. ¿Por qué? Porque ya no tiene ese poder Estados Unidos que tenía antes. Es decir, no es porque Trump no quiere, es que no puede. Y las cosas que le dijo al norcoreano, a Kim Jong-un, le amenazó con que no iba a dejar piedra sobre piedra. El norcoreano le dijo, bueno, pero yo tengo armamento nuclear, vamos a ver si se atreven ustedes. Sí, van a ganar la guerra, pero olvídense de Tokio y Seúl, quedan reducidas a cenizas. Digo, este fue el mensaje, ¿no? Y por eso cuando Trump escaló la agresividad verbal en contra de Kim Jong-un, los que fueron a la Casa Blanca a hablar con él, al Departamento de Estado, fueron los embajadores de Corea del Sur y de Japón. Le dijeron, miren, pare con esta mano porque Seúl está a 250 kilómetros de la frontera. O sea, nosotros desaparecemos en menos de un minuto, no queda nada. No queda nada. Porque además las condiciones de la guerra actual, que son diferentes a las de hace 20, 25 años atrás, antes usted hacía un bombardeo atómico a un país y neutralizaba por completo la capacidad retaliatoria de esos países. Pero hoy con satélites, con cuevas, con submarinos, etcétera, usted puede bombardear totalmente Corea del Norte, pero los tipos 20, 30 misiles atómicos van a tirar. Y ya dijeron a dónde los van a tirar. Los van a tirar a Tokio, que lo tienen ahí a 1000 kilómetros, 1100 kilómetros, para un misil de nada. Y Corea y Seúl, que lo tienen a tiro de piedra, ¿verdad? Entonces yo creo que hay evidentemente todos estos conflictos, aparecen claramente, a ver, bueno, ¿para dónde andamos? ¿Para dónde vamos a ir? Kissinger, ¿verdad?, escribió cuando empezó la pandemia, diciendo, bueno, el viejo orden liberal que construimos en la posguerra está en el suelo. Tratemos de construir algo parecido, pero vamos a tener que vencer formidables obstáculos, ¿verdad? Y bueno, yo creo que por eso este momento es un momento de oportunidad. La Argentina tiene una oportunidad, América Latina tiene una oportunidad. Acá el neoliberalismo estaba liquidado en Chile. A Chile lo salvó el gong o la campana a Piñera en la pandemia. Piñera a mediados de enero estaba prácticamente, se hablaba ya de la renuncia anticipada y elección anticipada del plebiscito constitucional y nuevo presidente. Lo salvó la pandemia. Lo salvó por un tiempo. Cuando termine la pandemia no doy 5 centavos por él. Pero lo salvó. En Perú se le venía, digamos, la noche a Vizcarra, y de vuelta la pandemia logró parar aquello. En Ecuador lo mismo con el canal de Lenín Moreno. En Colombia, ¿verdad? Colombia por primera vez en la historia la derecha perdió las 3 ciudades más importantes del país en las alcaldías. Entonces, la pandemia abrió un paréntesis. Cuando se cierre, veremos por dónde salimos, pero creo que vamos a salir buena parte de los países de América Latina por el lado correcto. Marcos. Siguiente. Sí, Gerardo, ¿me escuchás? Sí, hacer la pregunta. Sí, escucho. Atilio, primero decirte que realmente es un privilegio compartir ideas contigo, por lo menos para mí. Y te quería preguntar si en esta idea en la que yo coincido de que el tema de los medios es súper importante porque maneja la cabeza de la gente y eso hace que ganemos o perdamos elecciones. Y también combinándolo con esto de que es un momento oportuno para tomar grandes decisiones. ¿Cómo ves el tema de, por ahí, reabrir el debate sobre la ley de medios? O tocar ese tema ahora de la ley de medios, desde el Poder Ejecutivo. ¿Qué opinión te merece? Bueno, yo creo que es urgente hacer eso. El problema es que el presidente no está convencido por ahora. El presidente dice que él no tiene ningún problema con los medios. Yo me he permitido mandarle un mensaje diciéndole que tiene razón, pero que los medios tienen un problema con él.
Entonces, Claro. uno puede no querer hacer la guerra, pero si, a ver, si viene una invasión, ¿no es cierto?, a la Argentina, yo puedo decir, yo soy un hombre pacifista, no quiero la guerra, pero si me vienen a hacer la guerra, tengo que responder. O, bueno, produzco una capitulación ignominiosa, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese tema es fundamental. Y creo que nosotros cometimos un gravísimo error con la ley de medios, de confiar en que su defensa podía ser hecha en los estrados judiciales. Un error, ¿verdad?, que realmente es imperdonable, porque por lo menos algunos de nosotros habíamos dicho más de una vez que esa ley de medios se iba a defender en la calle o no se podía defender en ninguna otra parte. Que los estrados judiciales estaban corrompidos hasta la médula. Después se hizo famosa toda la discusión sobre el lawfare o la guerra judicial o la mesa judicial del gobierno anterior, ¿verdad? Pero era evidente, ¿no es cierto?, que nosotros una ley tan importante como la ley de medios, que había sido aprobada casi por unanimidad por ambas cámaras del Congreso, no podía ser detenida porque un fiscal de una pequeña ciudad, de una provincia argentina o mismo acá de la capital, interpusiera un amparo. Esto no tiene ni pie ni cabeza. Eso no es Estado de Derecho, eso es estupidez. O falta de coraje político, o algo pasó, ¿no es cierto? Yo personalmente creo que fue un gran error que incidió muy negativamente la pelea que hubo entre Cristina y Hugo Moyano por el tema de ganancias, ¿verdad? En donde el gobierno de Cristina perdió un aliado fundamental, porque si hay alguien que puede tener un papel decisivo en el manejo de la calle, ese alguien es Hugo Moyano. Y nosotros necesitamos tener ese sindicato de camioneros, más allá de las críticas que pueda hacer a cualquier sindicato, digo, porque esto sería desviar el eje de la discusión, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos el sindicato de camioneros como aliado. ¿Y por qué te digo esto? Porque si vos querés que la ley de medios funcione de verdad, tenés que garantizar que los medios que tanto daño hace ese país van a ser puestos en vereda. Y para ser puestos en vereda no te alcanza con la ley, ni con el Parlamento, ni con las leyes, ni con la reglamentación, ni la jefatura de gabinete. Tenés que tener gente dispuesta a que, si no se cumplen, por ejemplo, el derecho a réplica que tienen que dar estos canallas cada vez que dicen una mentira, o que tengan que pagar una multa muy, muy fuerte cuando se comprueban que premeditadamente están vendiendo información tergiversada a la población, ¿verdad? Necesitas para eso tener a alguien que diga, bueno, pongo 20 camiones a la salida o a la entrada de Clarín, 20 a la entrada de La Nación, y acá no entra ninguna bobina de papel y el diario no se va a publicar hasta que no se cumpla con lo que dice la ley. O sea, necesitas algo más que las fuerzas policiales para doblegar el fraude sistemático a la opinión pública que cometen Clarín y La Nación, con sus mentiras venenosas, permanentes, ¿verdad?, que no pueden ser neutralizadas simplemente apelando a los estrados judiciales. Esto es una cuestión de correlación de fuerzas. Y en la batalla de la ley de medios nosotros perdimos un aliado fundamental. Después no podía ir a parar a Clarín y Nación, esa inmensa maquinaria con los pibes de la cámpora, con todo respeto, porque necesita gente que tenga otra experiencia de lucha de calles, ¿no es cierto?, como la que pueden tener ese sindicato, y no es el único, hay varios otros sindicatos más. Entonces yo creo que definitivamente es un tema que hay que volver a instalar, hay que hacerlo con mucha más fuerza, hay que ser implacables como ha sido el gobierno de Mauricio Macri. No nos olvidemos, Mauricio Macri, creo que lo dije al iniciar, ni bien al primer día del gobierno, ya intervención en Radio Nacional, sacó a toda la gente que era crítica, digamos, a su gobierno, intervención a Telam, sacar del aire ¿cómo se llama?, a Telesur, y meter jueces de su Corte Suprema como por DNU, digamos. O sea, un ejercicio implacable del poder. Y nosotros en la izquierda en general tenemos una tendencia a utilizar de una manera muy timorata
el poder que tenemos y que nos fue conferido por la ciudadanía. Porque nosotros no llegamos al gobierno por la vía de un golpe nunca, de un golpe militar. Hemos llegado siempre por la vía electoral y hemos sido siempre respetuosos. Pero ese respeto tiene ciertos límites, que la derecha no tiene y nosotros sí tenemos, y por eso a veces tenemos tantos problemas. Bueno, una preguntita más antes de que me quede sin voz, vamos. ¿Alguien? ¿Una pregunta a alguien? Bueno, te voy a hacer yo una pregunta. Vos mencionaste la necesidad del gobierno a la salida de esta pandemia de poder disponer de dinero suficiente por la crisis en que se está. Evidentemente hay varias cosas. El tema de la reforma tributaria, la ley de entidades financieras, el impuesto a las grandes riquezas. ¿Vos percibís, más allá de que en Alberto lo ha manifestado en más de una oportunidad, vos percibís que hay una voluntad política real en el gobierno de avanzar en esa dirección? Yo creo que Alberto tiene voluntad política de hacerlo, pero hacerlo, yo creo que la crítica que haría muy respetuosa, ¿verdad? Por la figura del presidente y por su persona, ¿verdad? Es que tal vez tiene el timing de la gestión, personalmente creo que no es el adecuado. Es un hombre que tiene muy buenas dotes de componedor y digo en el buen sentido de la palabra, de ser alguien que construye consensos, ¿verdad? Pero en un momento como este yo creo que vos tenés que tomar decisiones muy fuertes. Y si hay consenso, bien, y si la gente no está de acuerdo, un sector no va a estar de acuerdo, pero bueno, pero no tiene más remedio. Porque él se está jugando su gobierno, y está jugando el futuro de la Argentina, ¿verdad? Un escenario que puede ser una hecatombe una vez que termine esta pandemia, ¿verdad? En las principales ciudades del país. Entonces, yo creo que él, por su talante natural, es un hombre muy parsimonioso. Y creo que estamos en una situación, digamos, estamos en un avión que venimos volando y de repente tenemos un poderoso frente de tormenta y él tiene poco combustible. Y lo que tiene que hacer es, o pasa al frente de tormenta, ¿verdad? Con medio de grandes remesones, pero los pasa porque en el radar él ve que tiene un frente de unos 150 kilómetros, entonces son 15 minutos de coctelera en el avión y los pasó, pero tiene que entrar, o pega una gran vuelta, ¿no es cierto? Pero corre el riesgo de quedarse sin nafta, sin combustible, el avión se le viene abajo. Creo que esa es una buena metáfora para ilustrar lo que está pasando. Entonces, el piloto del avión de repente puede tener una inclinación natural a decir, bueno, yo voy a dar la vueltita, me voy a arriesgar porque yo creo que llego. Pero acá puede ocurrir que los pasajeros nos levantemos todos y vayamos a apretar al piloto, en buen sentido, ¿verdad? Decir, no, vos pasás por el frente de tormenta, nos bancamos la turbulencia, el pozo de aire, etcétera, pero pasamos por acá, ¿no es cierto? Y vamos a bancarte. Y no vamos a gritar ni nada, vamos a estar bien amarrados, pero te metés, atravesás la tormenta y llegamos bien y llegamos seguros, ¿no es cierto? El avión está bien, no tiene ningún problema, los aviones están preparados para eso. Entonces nada de dar la vuelta y esto y esperar. No, pasá derecho, porque además si nos va bien llegamos 3 horas más tarde. Y si nos va mal te estrellás. Así que pasamos por acá. Ahí va a haber que hacer un ejercicio de, desde la calle, presionar para que avance. Pero no solo a Alberto. Presionar también a los diputados. Porque, ojo, Alberto es un hombre muy respetuoso, está bien, de la institucionalidad. Pero si los diputados no hacen la reunión, y ahí hay que hablar con el compañero Sergio Massa, convoque ya a una reunión de emergencia. ¿No se da cuenta que estamos en medio de una situación extremadamente grave? Entonces, yo creo que ahí, y ahí ya completo la respuesta a tu pregunta, Gerardo, y es que a veces Alberto podrá verse forzado
a ir más allá de lo que él estaba dispuesto a ir, reconociendo pero la gravedad de las circunstancias. Es un hombre inteligente, bien formado, de repente él no quiere eso, pero de repente no va a tener más remedio. Yo no creo que él quisiera expropiar Vicentín, pero la va a tener que expropiar, porque las cosas son de tal manera que no va a tener otra alternativa. Y me parece que lo mismo puede pasarle con el impuesto a la riqueza, porque si a él le atan las manos y se le empieza a morir gente, y los negocios se cierran, y las empresas se funden, y la tasa de desempleo se va a las nubes, ¿qué va a hacer él? ¿Se va a tomar un helicóptero e ir o va a pelear? Yo creo que va a pelear. Y hay que ayudarlo a pelear en ese momento. Y te digo con una expresión muy criolla que me la dieron hace un tiempo cuando estuve en épocas previa a la pandemia, que estuve en San Juan, y alguien ahí me dijo, ya dice, no, dice, todavía Alberto no había empezado el gobierno, va a ser un buen gobierno, pero va a haber que pecharlo, usando la expresión, cuando vas a caballo lo vas pechando, va a haber que pecharlo un poco para que avance más rápido, pero no tanto como para hacerlo caer al suelo. Y yo creo que ahí está el arte de la política que tenemos que aprender nosotros como gente que queremos que a este gobierno le vaya bien. Y no lo vamos a ayudar guardándonos nuestras críticas. No lo vamos a ayudar. Yo por lo menos estoy dispuesto a hacerlo, digamos, prudentemente, porque tampoco quiero esa crítica que la usen la contra, ¿verdad? Pero sí diciendo estas verdades y sí actuando en consecuencia con estas verdades. Ayudarlo a que, bueno, se incline ante una realidad que la realidad le va a exigir a él de repente hacer una política que podríamos llamar hasta de izquierda, no siendo él un hombre que proviene de esa tradición política. Pero no va a tener más remedio, o se le va a incendiar el país. Bueno, siendo las 8:30... Hay una pregunta en el chat. ¿Cómo? Hay una pregunta en el chat. Bueno, pero es la última y va a ser muy breve, porque realmente estoy ya con mucho dolor de garganta. Decime, ¿quién es la pregunta? ¿Quién la pidió? No sé, no veo el chat, digo, que alguien me la lea. ¿Me la puedes leer, Gerardo? No se escucha, Gerardo. No tenés habilitado el micrófono. Yo la tengo, Gerardo, acá la veo. Se dice, en relación a la construcción de una correlación de fuerzas, ¿cómo considera la falta de movilización popular en apoyo a las medidas progresistas del gobierno? Perdón, ¿eh? Mira, yo creo que un poco estaba empezando a haber esa movilización, no era que no había, era todavía débil, porque bueno, el gobierno recién había empezado. Recordemos que el gobierno empezó, ¿verdad? Asumió a mediados de diciembre, y a los 2 meses apareció la pandemia, y al principio, bueno, estábamos viendo a ver cómo se acomodaban los tantos. Yo creo que el gobierno va a tener una fuerte movilización popular a su favor, creo, pero va a tener que ser algo más que una mera cosa que vamos a la plaza y gritamos y cantamos, etcétera. Tiene que ser algo que dé lugar a una estructura orgánica, permanente, ¿verdad?, de entramado social y político, y creo que para esa tarea, esto que estamos haciendo ahora nos ayuda. Y con esto sí cierro con esta reflexión. Si algo aprendimos de esta pandemia, ¿verdad?, de las muchas cosas que hemos aprendido, es que podemos superar algunos obstáculos que hemos tenido desde siempre para concertar estrategias de acción colectiva mediante esto que yo he llamado el asociativismo digital. El asociativismo digital es algo que nos permite a nosotros hacer, ¿verdad?, una reunión en donde ustedes de Bahía Blanca se pueden reunir con gente que está en Jujuy, en San Juan o en Ushuaia, y elaborar una estrategia de acción colectiva común que antes hubiera requerido que se reunieran todos probablemente en la ciudad de Buenos Aires, dada la dispersión geográfica de la Argentina, la centralización del sistema de transporte. Hoy en día ya podemos resolver esto de esta manera. Podemos concertar acciones colectivas y que cuando termine la pandemia va a ser mucho más fácil, a través de todo este mecanismo, buscar formas de organizar acciones colectivas de gran eficacia práctica, teniendo la calle y esto como instrumento. Y yo creo que esa va a ser nuestra gran responsabilidad.
no solamente responsabilidad del gobierno, sino también la de nosotros que intervengamos eficazmente impulsando las medidas que creemos que son decisivas para salir de la crisis. Bueno, gente, nada más, les mando un gran saludo a todas y todos. Disculpen si termino acá, porque esto sería como para hablar 2 horas más, pero la verdad que estoy muy afectado con la garganta y mis cuerdas vocales ya no dan mucho más. Así que les mando un gran saludo. Gracias, Gerardo, por la invitación. Gracias a todos. Gracias, maestro. Gracias, Y ya en algún momento más adelante, cuando espero que termine la pandemia, por ahí me doy una vuelta por allá, y si no, ahí te veo con el libro. Ahí Johnny está mostrando el libro. Bueno, muy bien, Johnny. Bueno, y mantengamos la atención de la lucha, ¿ok? Y un gran abrazo para todas y todos. Un gran abrazo y muchas gracias. Gracias, Atilio. Abrazo. Gracias a ustedes. Buenas noches. Adiós. Esto está grabado, ¿no, Gerardo? Sí, está grabado. Bueno, después mandame el enlace, ¿sí? Por favor. Sí, cómo no. Gracias. Chao. Gracias a vos. A usted, gracias. Gracias, Gerardo, compañeros. Chao. Chao. Gracias a todos, compañeros. Gracias a vos, Gerardo. Chao.